El ciclo celular es el conjunto o la serie de eventos sucesivos de crecimiento y división que la célula transita a lo largo de su vida. Está dividido en tres fases: interfase, mitosis y citocinesis. En la primera fase, la interfase, es la primera fase del ciclo celular y está conformada por una fase de crecimiento llamada G1, en donde la G proviene del término en inglés growth, que significa crecimiento; B, una fase de síntesis llamada S; y C, una segunda fase de crecimiento llamada G2. Algunas células se reemplazan continuamente, por ejemplo, las células de la piel humana, las cuales se dividen aproximadamente una vez al día. Otras, como la de los músculos del corazón o las células nerviosas, no vuelven a dividirse una vez que han alcanzado la madurez. Durante la fase G1, la célula se dedica a crecer y a duplicar sus organelos, a realizar funciones metabólicas específicas y a acumular material que después será necesario para replicar el ADN. Si empezamos en el ADN, inmediatamente imaginamos una molécula conformada por doble hélice, tal como se aprecia en la figura 1.4. Esta molécula es grande y compleja y necesita organizarse en estructuras más compactas para poder ser contenida dentro del núcleo de la célula. Con este fin, las dos hebras del ADN se enrollan alrededor de una proteína llamada histona. Luego, el ADN que está asociado con esas proteínas forman una estructura conocida como nucleosomas, las cuales funcionan como los caracteres de un hilo, evitando que el ADN se enrede. Posteriormente, los nucleosomas adyacentes se agrupan y forman unas fibras conocidas como cromatina. Durante la fase C, la célula replica su ADN, que está formado de cromosomas de cromatida. La fase C, la célula replica su ADN, que está conformado de cromatina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromatida se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. La fase final de la interfase se conoce como G2, en donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que serán necesarias para la división celular que tiene lugar en la etapa de la mitosis. La mitosis, del griego mitos, que significa hilos, se define como el proceso de división celular en cual una célula progenitora da lugar a dos células hijas con la misma información genética y funciones que ella. Es importante recordar que este tipo de división celular se efectúa en las células sománticas, es decir, las células de tu cuerpo, y que es fundamental en los procesos de desarrollo y crecimiento en tu organismo, así como en la sustitución de las células dañadas por células nuevas. La mitosis se compone por 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, las largas fibras de cromatina replican en la fase C de la interfase, comienzan a condensarse, haciendo evidente que los cromosomas constan de dos cromatídas hermanas unidas por el centrómero. Unos pequeños tubos llamados microtubos se originan a partir de los centriolos y forman una red dinámica conocida como uso mitótico. Los microtubos se adhieren a los cromosomas en una estructura proteica llamada cinetocoro. La metafase. Los cromosomas se ordenan en el centro o plano ecuatorial de la célula, controlados por los microtubos. En la anafase, la tercera etapa de la mitosis, los cromosomas se separan en dos cromatías que los componen, dirigiéndose a los extremos opuestos de la célula. Finalmente, en la telofase, se desamblan los microtubos, se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas, de tal forma que la célula ahora tiene dos núcleos con exactamente la misma cantidad de información genética. Citocinesis. Una vez que la mitosis ha concluido, el citoplasma se divide mediante un proceso conocido como citocinesis, en la cual la membrana citoplasmática comienza a imaginarse y, junto con el anillo compuesto de las proteínas de actina y misiosina, presiona el centro de la célula hasta separarla en dos. Cada célula hija recibe un núcleo y parte del citoplasma de la célula madre, quedando recubiertas cada una por su propia membrana plasmática. La meiosis es el proceso a través del cual se producen los gametos en los organismos que llevan a cabo la reproducción sexual. Este tipo de división dota a cada uno de los gametos con la mitad del número de cromosomas, o sea, genera células sexuales haploides. Meiosis 1. Para iniciar con la meiosis 1 es necesario recordar los pasos de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Debido a que aquí se siguen los mismos pasos, pero los procesos que operan en ello son un poco diferentes. Profase 1. Los cromosomas no solo se condensan como sucedería en la mitosis, sino que en la profase 1 de la meiosis, cada cromosoma se une con otro de un tamaño similar y con los mismos tipos de genes ubicados en el mismo lugar. Este proceso se conoce como sinapsis.
La sinapsis permite la alineación y la unión de los cromosomas homólogos uno al lado de otro. El resultado de esta alineación es la formación de pares homólogos en el que cada par homólogo, un cromosoma, procede de la información genética del padre y el otro de la madre. Así que en la profase 1 de la meiosis 1 se tiene un conjunto de parejas cromomáticas de papá y mamá. A esas parejas se les conoce como tétradas. Después ocurre un proceso que se le denomina entrecruzamiento, el cual consiste en el intercambio mutuo de posiciones equivalentes de ADN entre los cromosomas homólogos. Esta recombinación genética es la que hace que tengamos características tanto de nuestros padres como de nuestra madre, lo que aumenta la variabilidad genética de los gametos y por lo tanto de la descendencia. En la metafase 1, en esta fase los centriolos se separan a los lados opuestos de la célula y las tetradas recombinantes son arrastradas al centro de la célula a través de los microtubos, a diferencia de la metafase de la mitosis, en donde los cromosomas hacían una única y perfecta línea central. Anafase 1. En esta fase las tétradas son separadas y llevadas a los polos opuestos de la célula, a diferencia de la mitosis, en donde un cromosoma era separado por el medio, como si lo cortaras por la mitad, y las cromatías eran llevadas a los polos opuestos en el proceso de la anafase 1 de la meiosis. Los cromosomas no son divididos en cromátidas. Telofase 1. Para finalizar en la telofase se forman dos nuevos núcleos en los polos opuestos de la célula, la cual termina por dividirse en dos nuevas células que contienen un cromosoma de cada par de homólogos. Meiosis 2. La meiosis 2 es la segunda división meiótica y es más parecida a una mitosis normal. Sin embargo, es importante observar que las células se componen por cromosomas de dos cromátidas de forma tal que no hay necesidad de replicación del material genético como ocurriría en la mitosis normal. Profase 2. Como ya hemos dicho en esta primera fase, no hay necesidad de replicación de material genético como ocurriría en la profase de la mitosis. A esta etapa únicamente se duplican los centriolos y se posicionan en los lados opuestos de la célula. Metafase 2. Los cromosomas de dos cromátidas se alinean en la fila única y perfecta en el ecuador de la célula, formando la placa ecuatorial. Anafase 2. Los cromosomas son separados por los microtubos en cromátidas, justo como sucede en la anafase de la mitosis, y son arrastrados a los polos opuestos de la célula. Posteriormente sigue la telofase 2. Una vez que las cromátidas han sido arrastradas a los extremos celulares, el oso miótico desaparece y se forman las nuevas membranas nucleares. La citocinesis completará la separación de las nuevas células hijas con 23 cromosomas.